El río Magdalena es el último que queda de los 49 que alimentaban de agua a la Ciudad de México desde hace más de 5 siglos. Es icónico porque lleva en su historia la memoria de los ríos que se han perdido a lo largo del siglo XX y que no hemos podido recuperar. La mayoría, que entraban al Valle de México para alimentar lagos y lagunas, se perdieron. Ahora los tenemos en forma de asfalto y vialidades, como Río San Joaquín, Río Piedad, Río Churubusco o Río Consulado. Hoy son las principales avenidas de esta capital, pero debajo de ellas y lejos de nuestra vista corren esos ríos, entubados y contaminados. Su gradual desaparición, así como la de los grandes lagos y lagunas, se debió, en buena medida, a un conflicto entre la idea de ciudad española y las características naturales de la Cuenca de México. Tras la conquista, la idea de edificaciones sólidas de piedra sobre suelo firme no era compatible con la condición lacustre del valle. Entonces comenzó un gran esfuerzo para secar los cuerpos de agua y ganar terreno para la construcción. La ciudad original se integraba con el lago mediante puentes y canales para la movilidad, mientras que los españoles preferían caminos en terreno firme. Aún en estas circunstancias, el río Magdalena logró llegar con vida hasta nuestros días. Hoy es un espacio que se quiere conservar por los servicios ambientales que proporciona y para el disfrute de las presentes y futuras generaciones. ¿Cómo ha logrado sobrevivir? ¿De dónde viene el agua que corre por su cauce? ¿Cómo convive la gente con el río en la actualidad? ¿Qué esfuerzos se llevan a cabo para limpiarlo y protegerlo? Vamos a recorrer distintos puntos del río Magdalena para conocer su historia, su presente y el trabajo que se realiza para asegurar su futuro. Estamos montaña arriba, en un bosque de pino, encino y oyamel, en una de las partes más altas de la alcaldía La Magdalena Contreras, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí, la categoría de uso de la tierra es suelo de conservación. Esto significa que son hectáreas de un gran valor ecológico para la preservación del medio ambiente. Aquí nace el río Magdalena. No hay otro lugar de este afluente donde el agua sea más pura y el ecosistema esté tan bien conservado. En este manto vegetal, el agua de lluvia se filtra lentamente a través del suelo y las rocas, acumulándose hasta brotar en manantiales cristalinos que juntos dan origen al río. Hay sitios en donde el agua subterránea emerge de manera natural a la superficie. Son núcleos de vida en los que se abastecen diferentes especies. Aquí nace el agua. Nace un ramal de los muchos ramales que alimentan el río Magdalena. Aquí la fauna es muy diversa. Tenemos 51 especies de mamíferos, tenemos 116 especies de aves. Toda esta biodiversidad que convive aquí, convive muy sanamente porque el lugar es un lugar que no tiene mucho impacto ambiental hasta ahorita. En este manantial el agua corre a baja velocidad. Es apta para el consumo humano y contiene minerales que ha recogido en su recorrido por el subsuelo. Estamos en Cañada de Cuervos. Este es uno de los afluentes del río Magdalena. Viene de la parte alta, aquí de donde está la media luna, que se le conoce. Empiezan a surgir afloramientos de agua que se van concentrando en este afluente y que finalmente más abajo se concentran en el río Magdalena. Y es agua que la gente que anda por acá en esta zona pues puede beberla. Es agua limpia, prácticamente se ve cristalina, transparente. Y si aprecian el lugar, pues prácticamente está en muy buen estado de conservación. Difícilmente encontramos basura por acá. A pesar de todo, el equilibrio natural es vulnerable. Por eso son fundamentales las labores de conservación, tarea que tiene a su cargo la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Trabaja de la mano con la comunidad local para garantizar la salud de este ecosistema. Y en esta parte que nos encontramos, que es el inicio de este río tan importante, hacemos labores de conservación, de protección. Se hace la limpieza, se da mantenimiento a las obras de conservación de suelo y agua, a las presas, de tal forma que el caudal que tenemos en esta parte no se pierda y no se contamine. Hay parajes como este que tienen una importancia especial para la captación de agua. Lo que nosotros podemos apreciar de él es simplemente un claro en el bosque, pero se trata de un terreno esponjoso
en donde el líquido se filtra con mucha facilidad en el subsuelo. Estamos en un paraje denominado El Pantano. Es un bosque de oyamel, ¿sí? Tiene un ecosistema de arbustos. Tenemos aquí árboles, el pino, el huejote, y es un manantial del lugar, que es donde se retiene y se infiltran las aguas a los mantos acuíferos de la ciudad. Las personas originarias de estos bosques tienen un vínculo profundo con el río Magdalena, como Bárbara y Alberto, de la comunidad La Magdalena Athletic, quienes crecieron y jugaron aquí desde niños. Pero es un sentimiento que yo siento dentro de mí por ser nativo de este lugar. Yo este lugar lo conozco desde niño. Es una fábrica de agua totalmente, ¿sí? Es un lugar donde el agua fluye por todos los lugares, ¿sí? Su significado de Athletic es precisamente, en este poblado, es agua que brota entre las piedras. Así se conoció siempre, ¿sí? Y el río tenía un caudal impresionante. No, para mí es un significado muy grande estar viendo todavía que aún sobrevive este río. Nosotros como personas que somos parte de la comunidad, en mi caso, yo soy hija de comunera, mi mamá es la comunera. Ella fue la que me introdujo aquí en el trabajo de la conservación del lugar. Los comuneros son personas que tienen derechos sobre tierras de uso común. Aprovechan y conservan los recursos naturales. Pueden gestionar su uso colectivo, pero no tienen propiedad individual sobre ellas. Nosotros tenemos el deber de cuidar el patrimonio natural y cultural que pertenece a la comunidad agraria de la Magdalena Athletic. Hacemos una labor muy importante y sobre todo en esta zona, que es de monitoreo ambiental, para poder cuidar y preservar el lugar tan hermoso que está. Con tan poca población habitando alrededor, se podría pensar que el río no enfrenta amenazas, pero sí las hay. Una muy importante son los incendios forestales. La quema de la vegetación deja el suelo expuesto, vulnerable a la erosión, además de afectar la infiltración de agua. Hay mucho trabajo por hacer, y las brigadas de monitoreo ambiental de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural toman acciones para evitar incendios. Atender en su caso incendios. Cuando llegan a haber quemas, pues hay que atenderlas de inmediato para evitar que eso crezca y que se nos genere en un incendio que después se pueda volver incontrolable, ¿no? Eso sí afecta a la parte alta. Cuando el cauce del río crece y lleva mucha velocidad, también puede erosionar el suelo. Por eso hay obras que se construyen para evitarlo. Hay una serie de represas a determinada distancia que lo que hacen es permitirnos quitarle velocidad al agua, quitarle energía, que su régimen sea más tranquilo. Eso pues propicia que haya más filtración y disminuye los riesgos de que haya procesos erosivos. La parte alta del río es una zona muy hermosa, donde únicamente está permitido acceder a pie o en bicicleta, sin mascotas, y donde se invita a los visitantes a respetar y cuidar el entorno, la flora y la fauna. Tiene que estar muy restringida el acceso. Es cierto, pueden venir a pasear, pueden venir a disfrutar el lugar, pero siempre y cuando tengan respeto, sobre todo a los afluentes de agua. También hay gente que ha tratado de aprovechar el lugar y mediante acciones de esparcimiento, de diversión, se meten al río, se meten a las presas que se construyen para dar mantenimiento a este flujo. No está permitido. Lo que nosotros hacemos para corregir estas amenazas es permanente vigilancia, para que la gente no cometa ilícitos. La gente que visita nuestro bosque, que tengan la conciencia que vienen a un bosque totalmente puro, ¿sí? Donde el agua fluye totalmente limpia, pura, y que tengan conciencia de que no dejen la basura que traen, que contamina. También es bien importante que se tome en cuenta que el lugar merece más cuidado porque últimamente existe mucho ganado por aquí, mucho pastoreo y contamina el río. Y es importante que ya se regule esa situación. Sí hay gente que llega a subir a hacer alguna actividad de ciclismo o caminata, pero pues no impacta en esta zona todavía. Ya los impactos negativos para el cauce del río y para la calidad de agua se aprecian más en donde estamos entrando ya casi a la zona urbana.
A medida que descendemos por el río Magdalena, el entorno va cambiando. De ser un espacio en el que casi no hay presencia humana, se convierte en un paisaje en el que ya se observan instalaciones donde estuvo la maquinaria con la que se generaba energía, los famosos dinamos. También se ven visitantes, puestos de comida y otro tipo de negocios. Después de conocer la zona donde nace el agua, vamos ahora río abajo, a la parte media, donde este cuerpo de agua convive con un mayor número de personas. Pero antes, vale la pena detenerse en un detalle histórico para entender el papel que tuvo este afluente en la vida de la región en décadas pasadas. Durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, se otorgaron concesiones para operar estaciones hidroeléctricas que aprovechaban la energía del río para generar electricidad. Esta se usaba en varias fábricas textiles y una de papel que estaban en esa zona. Es un descenso de las aguas extraordinario, ¿verdad?, que ha permitido, por ejemplo, que ahí se genere electricidad. Los registros dicen que fue como por ahí del año 1895 más o menos, que fue cuando se hicieron las obras estas para generación de energía hidroeléctrica, aprovechando la energía del agua del río. Y eso está ya en la parte baja prácticamente, donde están los dinamos. 5 dinamos que generaban electricidad, aprovechando la caída tan fuerte que tenía el río desde su nacimiento para generar electricidad que abastecía a toda una serie de plantas textiles que se construyeron a finales del siglo XIX. También se generaba energía para abastecer algo de la parte de Coyoacán y la parte baja de aquí de la Magdalena. En la década de los 60 del siglo XX, vino el cierre de las fábricas textiles y ya no hubo interés de seguir produciendo energía hidroeléctrica. Los dinamos cayeron en desuso. En nuestros días solo se conserva el nombre, los dinamos, pero ya no se genera electricidad ahí. Se decidió darle prioridad al uso doméstico, es decir, como fuente de agua potable para la población. Hoy en día, el río genera agua para más de 30 colonias en la parte alta de la Magdalena Contreras. Ahora nos encontramos en el Parque Natural La Cañada. Estos terrenos fueron adquiridos hace 57 años por Grupo Frisa, pero en 2019 se decidió destinarlos voluntariamente a la conservación. Actualmente el lugar es administrado por una asociación civil. En esta parte media, el río cruza áreas donde la naturaleza convive muy de cerca con el crecimiento urbano. Por eso, el paisaje cambia. ¿Qué impactos sufre el ecosistema en esta sección? ¿Qué esfuerzos se están haciendo para restaurar la salud del río? Estamos en una zona media, en el primer dinamo de Contreras, en uno de los espacios que tiene el Parque Natural La Cañada. Es un río que en esta zona tiene un flujo relativamente lento. Tenemos una pendiente no muy pronunciada, lo que permite que el agua fluya más lentamente y se generen una serie de espacios alrededor muy lindos, claros, donde la vegetación ripariana, es decir, la vegetación que crece al lado de los ríos, se desarrolla de una manera bastante sana. Aquí el agua ya no es tan buena como aguas arriba. Tenemos a las orillas de esta región un crecimiento urbano desordenado, con servicios insuficientes, y entonces no es raro que tengamos descargas directas. A pesar de que existe una infraestructura por parte de la Ciudad de México, de vez en cuando podemos ver que la calidad del agua se deteriora, al menos de manera temporal. En esta zona, los asentamientos irregulares son un problema, porque carecen de infraestructura adecuada para el manejo de aguas residuales y estas acaban en el río. Además, suelen contaminar con basura todo el ecosistema circundante. Por ejemplo, este tubo emisor que ya se encuentra en desuso se utilizaba para depositar aguas contaminadas en el río. Hoy, eso ya no se permite en el interior del parque.
Ahora se ha instrumentado un colector marginal, que es un sistema que recoge aguas residuales de viviendas, industrias y otras fuentes para conducirla a una planta de tratamiento y prevenir la contaminación de los cuerpos de agua. Se instrumentó el colector marginal como materia de política pública, conjuntamente con el gobierno, pues finalmente los colectores marginales recaban el agua residual y esta agua residual va por los conductores hacia la planta de tratamiento. Aunque la calidad del agua no es excelente como en la parte alta, sí es buena. Incluso atrae visitantes y amantes de la naturaleza. El público puede acudir aquí para disfrutar del entorno, del bosque y del río, porque el acceso es libre y gratuito. Existe un acuerdo con personas originarias de la región para que presten sus servicios ecoturísticos en el parque y lo cuiden. Bueno, nos encontramos en la sección de los perales del Parque Natural de la Cañada. La convivencia se basa en el estado de pertenencia primeramente de los habitantes y los compañeros de la zona y sobre todo comunicarnos con ellos la importancia que tiene el recurso hídrico para la zona y para la Ciudad de México. Aporta pues obviamente lo que es el beber de los animales, lo que es el trabajo para la gente que extrae el agua con botes y lava pues sus utensilios o varias cosas en lugares específicos. Es muy importante conservar este cuerpo de agua. ¿Qué medidas tomamos? Como por ejemplo, el trabajo conjunto con lo que es el gobierno, tanto de la ciudad como de la alcaldía, los acuerdos o los acercamientos con las comunidades o los pueblos. En esta zona sí se permite que la gente interactúe con el agua del río, que se bañen en él, que lo disfruten. En Semana Santa es una de las mejores enseñanzas de cómo conviven los visitantes con el río. Tenemos una afluencia muy grande donde vienen los niños y interactúan con el agua, la disfrutan y estamos hablando de una parte de la sociedad que no tenemos la capacidad de a lo mejor ir más lejos, ¿no? Pero aquí tenemos un río donde ellos lo disfrutan mucho, se mojan, sigue la tradición. Y a veces dicen, ¿es desperdicio de agua? No, porque como bien decimos es época de sequía. Entonces esa agua que sale está abasteciendo a los árboles que están alrededor y que no han tenido la oportunidad de tener lluvia. El cuidado del río no solo depende de asociaciones civiles y de las autoridades. También los visitantes tienen que hacerse responsables. A todo el turismo que visita el Parque Natural de la Cañada, los invitamos a hacer conciencia, a preservar, a conservar, a cuidar nuestro río Magdalena y su entorno ecológico. Vamos a dejar la paz de la naturaleza para adentrarnos de lleno en el bullicio de la ciudad. La parte más baja del río Magdalena se encuentra en la alcaldía Coyoacán. Aquí su presencia pasa desapercibida para muchos. Lo natural se mezcla con lo moderno y se pierde bajo la tierra, engullido por la gran metrópoli que no lo ha sabido valorar. Es aquí donde vamos a observar el impacto de las acciones humanas contra la naturaleza. En la década de los 30, 40, el río empezó a sufrir muchas mermas y se empezó a contaminar con los desechos de las fábricas textiles y papeleras que estaban en la zona, a lo cual se sumó pues los drenajes que desembocaban en el río de manera irregular y eso provocó una contaminación muy fuerte y en los años 60 se entubó una parte del río. El río cruza Revolución, pasa por Chimalistac, llega a Avenida Universidad y en Avenida Universidad ahí emerge otra vez su cauce a cielo abierto. Entonces se cruza la calle de Francisco Sosa y hay un puente colonial muy hermoso y la iglesia de Panzacola, que también es una pequeña iglesia muy hermosa colonial. Esta es la última parte del río Magdalena a cielo abierto. Pero aquí el agua ya no es cristalina, está sucia, incluso tiene mal olor y despierta indignación. Por ejemplo, Claudia, quien forma parte de Colectivo 7, una asociación civil, ha trabajado para hacer conciencia sobre la importancia del río y del cuidado del medio ambiente. El 7 del 7 del 2017
venía yo caminando justo por donde pasa el río, a la altura de los viveros de Coyoacán, sobre Avenida Universidad, cuando un olor espantoso me hizo voltear la cara. Yo era vecina de esta zona durante más de 30 años. Y cuando vi eso dije, qué barbaridad, esto es de una contaminación tremenda. ¿Cómo es posible que estemos respirando esto? Me puse a investigar y cuando me di cuenta que era un río, el dolor que sentí, yo creo que el despertar de mi conciencia empezó ese día. Una cosa que es muy dolorosa. La mayor parte de las personas que viven en esta zona no saben que este es el río Magdalena, no tienen idea. Es el último río que nos queda vivos. Desde ahí nació esta idea de empezar a buscar amigos, compañeros, personas que estuvieran interesadas en acompañarme en esta locura. Empezamos con el colectivo 7 desde hace varios años, estamos hablando ya 7, 8 años, de interesarnos por la vida del río Magdalena. Hemos sacado hasta 8 toneladas de este tramo, que es un tramo bastante largo del río, de basura. Al día siguiente está otra vez igual. Con simplemente verlo, pues vemos el nivel de contaminación que tiene. El río que en la montaña lleva agua cristalina y pura, aquí en la ciudad ya es un vertedero de agua sucia. La concientización en la población en general que el agua es tan necesario en nuestra vida es muy importante. Hay muchos esfuerzos de diferentes lugares, pero de nuestra parte, pues limpiamos el río, hacemos pequeños festivales, pintamos murales, invitamos a la gente a ver que el río, el agua es parte de nosotros. Entonces la concientización va en conjunto con el sentir. ¿Qué sientes si te tomas un litro de agua en mal estado? ¿Qué sentiría un animal que tomaría este agua? ¿Qué sienten los árboles que tomen esta agua? Ustedes ya estuvieron en la parte alta donde el río brota de una manera espectacular, transparente, el agua es potable ahí y para cuando llega aquí el agua está completamente contaminada y para poder darle un uso a esta agua habría que hacerle tratamientos muy, muy complejos. Es tristísimo, nosotros lo contaminamos, esto es un vertedero de residuos de muchas casas. Gran parte de lo que uno ve aquí pues son desechos humanos. Entonces está lleno obviamente de bacterias que son profundamente tóxicas y en algún momento hicimos una muestra del agua para ver qué encontramos y nada más te cuento que encontramos más de 10 metales pesados, incluyendo cianuro en algunas partes. Las ciudades concentran mucha actividad humana y esta tiende a contaminar los cuerpos de aguas cercanos. Se necesita invertir en infraestructura y una verdadera vocación de restauración ecológica. Hay ciudades en el mundo que han descontaminado sus ríos urbanos. 2 ejemplos son el Sena en París y el Támesis en Londres. Sí hay casos en donde se han recuperado los ríos. Ahora, nosotros tenemos varios problemas para el rescate de ríos. Uno es que muchos de ellos están entubados. Entonces, ya no solamente tenemos que limpiarlos, tenemos que quitarles los contaminantes, sino además tendríamos que desentubar varios de estos ríos y hay vialidades muy importantes. Por ejemplo, el viaducto corre sobre el antiguo río de la Piedad. Río Consulado, Churubusco, Avenida Churubusco, esa vía rápida, corre sobre el río Churubusco. La parte más compleja de la limpieza de esto está en la parte donde el drenaje va hacia el río. Entonces habría que hacer una obra, obviamente, de varios kilómetros para poder meter una tubería que sacara el drenaje y pudiera mandarlo directo al drenaje profundo sin tocar las aguas. Sí es un trabajo que tiene que hacer el gobierno, pero tendríamos que participar los ciudadanos en ver cómo podemos apoyar estas iniciativas. No todo está perdido. El río Magdalena cuenta con muchas comunidades y personas que se interesan y trabajan por cuidarlo y conservarlo. Es importantísimo que la gente que nos ve crea más conciencia, tenga más conciencia de estos lugares tan hermosos que tenemos, pero sobre todo tan útiles para la vida. Yo siempre lo he dicho, estos lugares de las comunidades, de los núcleos agrarios, de los pobladores, que le tienen mucho cariño y que lo cuidan mucho, creo que debemos de contribuir como ciudadanos. Los que vivimos en la ciudad tenemos que tener conciencia de conservar, de respetar. El entender que es una fuente vital, necesaria y un recurso que a veces creemos que es interminable y no lo es, puede
desaparecer si no lo cuidamos, si no hacemos concientización de cómo convivir, interactuar, ser humano, bosque, río. Hay que pensar en el río como un ser vivo desde que nace hasta que es entubado y actuar en estos 28.2 kilómetros de extensión que tiene, ¿verdad? Con proyectos diferentes, porque una parte está en la zona boscosa, no urbanizada, y otra parte también importante, unos 13 kilómetros, están en la zona urbana. El río Magdalena está vivo. Ha sobrevivido a la urbanización y forma parte de la memoria histórica del agua, del sistema lacustre y las corrientes naturales que alguna vez fluyeron en la Ciudad de México y que proporcionaban refugio y sustento a la flora y fauna local. Estamos a tiempo de reconciliarnos con el agua. Este río es historia, es vida, es resiliencia y es testigo de tiempos en los que el agua mandaba y dominaba en el Valle de México.